Muchas gracias por la presentación, doctor Quijano. Cuando me asignaron la conferencia ¿qué nos queda en el manejo farmacológico?, pues se me vino a la mente este 4 grupos de medicamentos: prevención, antibióticos, corticoides y tocolíticos. Prevención. Hace 2 días el doctor Da Fonseca hizo una excelente revisión acerca de la progesterona como prevención de parto pretérmino, por lo cual no voy a comentar acerca del tema, pero no solamente debemos tener en cuenta la progesterona como prevención, sino que los antibióticos, el ASA, la heparina, el ácido fólico, en fin, todo medicamento que a mí me evite un caso que produzca parto pretérmino es un medicamento preventivo. Si ustedes con el ASA evitan un caso de preeclampsia, están disminuyendo un caso de parto pretérmino por preeclampsia. Si ustedes con la insulina evitan un macrosómico, están disminuyendo un caso de parto pretérmino por sobredistensión uterina, etcétera. Entonces, existen muchos medicamentos que pueden ser catalogados o podemos utilizar en ese grupo como preventivos. Los antibióticos, específicamente en la sesión de ruptura prematura de membranas, se hizo una revisión de cuándo utilizarlos, cuáles debemos utilizar, a qué dosis y el curso de los antibióticos. Corticoides, más que dicho. La mayoría del auditorio debe conocer, pero para los que no sepan, el logo de la colaboración Cochrane tiene 2 Cs, colaboración Cochrane, y dentro de esas 2 Cs está el dibujo de un metaanálisis. Pues precisamente ese metaanálisis es el uso de corticoides antenatales para evitar infecciones y riesgos perinatales. Incluye 7 metaanálisis, el primero realizado, estudio controlado, aquí no hubo asignación aleatoria, estudio controlado realizado en 1972, o sea, mucho antes de que muchos de nosotros hubiéramos nacido, o sea que no vamos a discutir el uso de los corticoides porque está más que recomendado. Entonces me voy a tomar estos 20 minutos para que discutamos un poco de qué tenemos en tocolisis, qué tenemos actualmente en tocolisis. Una vez confirmada la amenaza de parto pretérmino que el doctor Cifuentes ya nos hizo la revisión, pues vamos a realizar una cervicometría transvaginal. Si la cervicometría transvaginal, dependiendo de la edad gestacional y el punto de corte para esa edad gestacional es positiva, vamos a hacer una evaluación materna y fetal de por qué se está presentando esa amenaza de parto pretérmino. Puede ser que el feto o la madre estén en un medio hostil y el tratamiento sea precisamente el parto. Si el feto está con una respuesta inflamatoria sistémica secundaria a una infección, pues lo que necesita es salir, no que lo dejemos más tiempo inútero. Entonces, una vez hago esa evaluación materna y fetal y sé que no existe ninguna contraindicación para empezar e iniciar mis tratamientos, pues debo iniciar tocolisis y corticoides. ¿Pero qué ha sucedido con eso? Desafortunadamente el 80% de los tratamientos que hemos dado con tocolíticos y con corticoides no tenían absolutamente ninguna indicación médica. Y el doctor Quijano, que sabe tanto de seguridad en medicina, perfectamente cabe una demanda por mala práctica médica, porque estamos sobretratando pacientes que realmente no lo requieren. Entonces, si hacemos todos esos pasos bien juiciosos, como nos enseñaba el doctor Cifuentes, pues muy posiblemente vamos a tratar a las pacientes que sí realmente merecen o está indicado un tratamiento. Una vez decidamos que vamos a iniciar una tocolisis, debemos siempre tener en cuenta alergias conocidas maternas. Si vamos a iniciar indometacina, preguntar o indagar acerca de asma inducida por aspirina, coagulopatías, enfermedades hepáticas. Si vamos a iniciar sulfato de magnesio, está controvertido, ya les voy a mostrar por qué no hay ningún problema con uso concomitante con nifedipinas, presencia de miastenia gravis, de cualquier desorden neuromuscular materno. Si vamos a iniciar betamiméticos, arritmia cardíaca, enfermedad valvular, enfermedad cardíaca isquémica, alteraciones de la homeostasis. Entonces, si yo tengo en cuenta todo eso, el tocolítico que voy a utilizar es seguro. Pero si yo lo hago sistemáticamente, muy seguramente nos ha pasado a todos que uno a las 3 de la mañana, pues ya con el cerebro empillamado se niega mucho a hacer toda esta secuencia, pero si damos tan sistemáticamente el tocolítico, podemos caer en alguno de estos errores de prescripción médica. ¿Qué tocolítico dar?
Yo creo que para muchos esa pregunta uno dice, no, ya en el esquema que nos dice el doctor Cifuentes, nifedipina, en mi escuela manejo sulfato, el otro maneja betamiméticos, pero realmente uno dice, ¿cuál sería el tocolítico ideal? Yo pensaría, mi tocolítico ideal sería un tocolítico que logre retrasarme el parto, que realmente me evite el parto pretérmino. Mi tocolítico ideal sería un tocolítico que fuera seguro para la madre y para el feto, o sea, mínimos efectos adversos y efectos secundarios. Y mi tocolítico ideal sería el que mejore el resultado perinatal. Y yo creo que muchos están de acuerdo con estos tres criterios. Entonces empezamos a evaluar cada criterio que tenemos. Que logre retrasar el trabajo de parto. O sea, necesitamos un medicamento que sea efectivo y que sea eficaz. ¿Eficaz a qué hace referencia en epidemiología? A que logre su objetivo para cuál lo estoy dando. ¿Y para qué lo estoy dando? Para que inhiba, para que cese las contracciones uterinas. Y que sea efectivo, ¿qué quiere decir efectivo? Que logre hacerlo, pero al menor costo posible. Ese sería un medicamento ideal. ¿Cuántos logran retrasar el parto en las primeras 48 horas una vez administrado el tocolítico? Hemos encontrado en este metaanálisis que absolutamente todos los medicamentos logran, con una efectividad buena, superior al 70%, logran retrasar el parto en las primeras 48 horas, comparado o versus placebo, los betamiméticos en un 72%, los bloqueadores de canales de calcio entre un 78-80%, sulfato de magnesio, antagonistas de oxitocina, inhibidores de prostaglandinas. Entonces hasta aquí pues tendríamos una competencia justa y digamos que todos van en la carrera de tocolíticos al mismo nivel. ¿Qué sucede cuando yo evalúo cuál tocolítico me logró retrasar el parto 7 días? Ahí ya empieza a notarse una desigualdad en los metaanálisis, comparado contra placebo. Encontramos que el único medicamento que los únicos medicamentos que logran de una manera efectiva retrasar el parto 7 días posterior a la administración del tocolítico son los antagonistas de la oxitocina y las prostaglandinas. Porque si observan el sulfato de magnesio tiene unos intervalos de confianza muy amplios, lo que nos habla de que la precisión del dato no es buena. Los bloqueadores de calcio en un 62% y los betamiméticos. Entonces, si notan, ya los medicamentos en el metaanálisis empiezan a correr hacia la izquierda porque ya no son tan efectivos. Y que me logre disminuir la incidencia de un parto pretérmino antes de la semana 37, o sea, que no nazca ese bebé pretérmino. Pues absolutamente todos se me corrieron hacia la izquierda y no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando lo comparo con un placebo o con no dar tratamiento, ¿sí? Excepto los inhibidores de las prostaglandinas que lo logran hacer en el 80% de los casos, desde un 40 hasta un 90% de los casos. Entonces, ¿qué nos muestra actualmente la evidencia clínica? Según los estudios controlados con asignación aleatoria, la única evidencia es que la indometacina sería el único tocolítico que logra disminuir la incidencia de parto pretérmino y de bajo peso al nacer, lo logra hacer en un 80% de los casos con un intervalo de confianza que va entre el 90% hasta el 40% de los casos. Esa sería la evidencia del único que me serviría. ¿Y por qué? Si revisamos la fisiopatología o lo que nos acaba de nombrar el doctor Juan Carlos Otero, pues el 50% de los partos pretérminos son secundarios a procesos inflamatorios. Si ustedes están dándole a la paciente un antiinflamatorio, pues van a lograr ese efecto. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión en esta primera parte de efectividad del tocolítico? La tocolisis logra reducir la tasa de parto pretérmino en solo un 12%. O sea, que yo logre evitar que nazca antes de la semana 37, solo lo logro hacer en el 12%. Pero logra prolongar el embarazo para administrar un esquema completo de esteroides, está en el 83%, y para poder remitirlo a un centro de tercer nivel. De pronto para nosotros los que trabajamos en Bogotá, de pronto demeritamos mucho estos porcentajes por la cercanía, por el acceso, por la facilidad, pero nuestros médicos rurales o los colegas que trabajan lejos de ciudades capitales, pues definitivamente es de gran importancia en salud pública poder lograr remitir a la paciente a un nivel adecuado de atención para el neonato.
Esto con un nivel de evidencia 1, o sea, producto de estudios que han sido controlados y con asignación aleatoria. La segunda cualidad del tocolítico que yo quisiera dar es que me mejore el resultado perinatal. ¿Y qué tenemos en esto? La morbimortalidad perinatal, cuando se han administrado los tocolíticos, desafortunadamente no han mostrado una evidencia estadísticamente significativa de que me disminuyan los bebés con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con hemorragia intraventricular, con enterocolitis necrotizante o con un ductus arterioso persistente. Todos los intervalos de confianza cruzan la unidad, por lo tanto globalmente no lo han logrado hacer. Pero ¿qué tenemos con el sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio sí ha logrado disminuir los casos de parálisis cerebral cuando es utilizado antes de la semana 30, por lo menos en este metaanálisis publicado en el año 2009. La muestra fueron de 3.107 mujeres con amenaza de parto pretérmino antes de la semana 30 de gestación y lograron disminuir en general, globalmente, la parálisis cerebral en un 30% de los casos, la parálisis cerebral moderada severa en un 40% de los casos y sin incrementar el riesgo de muerte cuando se comparaba con no utilizar sulfato de magnesio, porque estudios anteriores de pronto nos habían asustado mucho con los resultados de que el sulfato de magnesio podría incrementar el riesgo de muerte neonatal. Como observan, no es significativo ese riesgo cuando se compara con otro tocolítico, con no utilizar sencillamente tratamiento. Pero ¿qué pasó con ese metaanálisis? Mezclaron pacientes, mezclaron protocolos, mezclaron duración de sulfato de magnesio. Entonces lo que se hizo actualmente, lo que está publicado en el año 2011 es unificar los protocolos para saber a quiénes debemos tratar, cómo las debemos tratar y durante cuánto tiempo. Entonces, ¿a quiénes les debo dar yo administrar sulfato de magnesio? Las candidatas, ¿quiénes serían? Pacientes que estén entre las 23 semanas hasta las 31 y 6 séptimos. Este 23 es discutible de acuerdo a la viabilidad, a la edad gestacional de cada unidad de cuidado intensivo neonatal, que el doctor Mejía nos va a ilustrar acerca del tema, pero digamos que este límite inferior sería discutible, pero el límite superior no, hasta la semana antes de la semana 32. Que tenga amenaza de parto pretérmino con cambios cervicales y alta probabilidad de tener un parto en las siguientes 12 horas, que tenga una ruptura prematura de membranas pretérmino con alta probabilidad de tener parto en las siguientes 12 horas, sospecha de insuficiencia cervical o que por alguna indicación médica, llámese preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, ustedes tengan planeado desembarazar esa paciente una vez administrado el esquema completo de corticoides. Esas pacientes se van a beneficiar del sulfato de magnesio. ¿A quienes yo no debo tratar? ¿A quienes no les debo administrar el sulfato de magnesio para prevención de parálisis cerebral, ¿no? Los criterios de exclusión, ¿cuáles son? Pues muerte fetal intrauterina, parece obvio, pero a veces damos las órdenes médicas sin confirmar viabilidad fetal, preeclampsias severas, síndrome HELLP, fetos con anomalías letales o que tenga alguna contraindicación materna para uso de sulfato de magnesio. Si la paciente cumple algún criterio de exclusión, con uno solo, esa paciente no debe iniciarse terapia de sulfato de magnesio para neuroprotección. Pero si la paciente es candidata y no cumple ningún criterio de exclusión, pues tengo que administrarle el sulfato. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿cómo administrar el sulfato? ¿Cómo lo debo dar? Entonces, unificando en este metaanálisis cuál fue el protocolo de administración, daban una carga de 6 gramos de sulfato de magnesio endovenoso, más o menos en un lapso de 20 a 30 minutos, y hacen un mantenimiento de 2 gramos por hora hasta el parto, o por lo menos hasta el transcurso de 12 horas una vez iniciado el tratamiento. La paciente reingresa con signos de amenaza de parto pretérmino, cumple los criterios que ya les mencioné, pero ya le habíamos suspendido el sulfato. Si se suspendió el sulfato hace más de 6 horas con respecto al reingreso, que los vuelvan a llamar doctores, los llamaron de piso porque la paciente reinició actividad uterina. Si esto ocurre, debo darle nuevamente carga de sulfato de magnesio, igual inicio y continúo 2 gramos hora hasta el parto, pero si no fue hace más de 6 horas cuando yo le suspendí el sulfato de magnesio, pues sencillamente lo reinicio sin carga, lo reinicio a 2 gramos endovenosos por hora hasta el parto o hasta 12 horas una vez iniciado el sulfato de magnesio.
La nifedipina, en cuanto a mejorar el resultado perinatal. El doctor Cifuentes nos habla del tocolítico ideal, la nifedipina, y sí, ¿por qué? Les voy a mostrar. Porque la nifedipina disminuye el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal hasta en un 49%, disminuye el síndrome de dificultad respiratoria de los neonatos hasta en un 54%, la hemorragia intracerebral hasta en un 52%, y la ictericia neonatal hasta en un 47%, todos con intervalos de confianza que no cruzan la unidad, por lo tanto son estadísticamente significativos. Me disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante en un 41% y el número necesario a tratar es de 14, muy buen medicamento. Quiere decir que si ustedes administran 14 esquemas de nifedipina como tocolítico, son capaces de prevenir un caso de enterocolitis, de síndrome de dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, de todos estos metaanálisis es que sale avanti la nifedipina. En cuanto a seguridad materna, no existe absolutamente ningún medicamento, así sea categoría A o B, que no tenga efecto sistémico sobre la madre, sobre el feto, sobre la placenta, y así estemos administrando agua, debemos tener presente los efectos secundarios y los efectos adversos, porque no son medicamentos selectivos, sino que actúan en diferentes sistemas y órganos fetales. Entonces, en cuanto a seguridad materna, ¿qué tenemos? Los agonistas de los receptores, de los adrenoreceptores beta, pues son los tocolíticos que evidentemente van a causar más efectos adversos en las mujeres, más que cualquier otro tocolítico, y mucho más la diferencia si lo comparo contra un placebo, contra no administrar nada. Comparado con atosiban, que es el selectivo, pues definitivamente la atosiban comparado, pues realmente es como si no produjera absolutamente ningún efecto secundario, pero fíjense en el atosiban que a pesar de ser tan selectivo, de todas maneras, tiene un 96%, 99.6% no causa efectos secundarios, pero en un 0.06% sí los podría causar. Entonces, en cuanto a efectos secundarios, pues definitivamente los betamiméticos, digamos que no serían de nuestra primera elección, pues todos ellos causan con una diferencia estadísticamente significativa con los RRs que les pongo ahí, absolutamente causan mucho más efectos adversos que cualquier otro tocolítico, y eso pues realmente no tiene discusión. El cierre prematuro del ductus, que es lo que a veces nos afana mucho cuando vamos a utilizar un antiinflamatorio no esteroideo, pues ocurre en un 10 a un 15% cuando ustedes lo administran en fetos que tienen más de 32 semanas de gestación. Ese es digamos que el parámetro de seguridad para poderlo administrar. Cuando ustedes lo administran por más de 48 horas, también es otro, digamos, otro riesgo del uso de los antiinflamatorios. E inclusive este cierre prematuro del ductus, si es severo y si es prolongado, me puede causar una disfunción miocárdica fetal. Pero ¿qué pasa cuando yo ajusto por otras variables el uso de antiinflamatorios no esteroideos antes de la semana 32? Si yo lo ajusto por la edad gestacional, por la vía del parto y por la corioamnionitis, me doy cuenta que esa diferencia no es estadísticamente significativa y que si lo utilizo antes de la semana 32, menos de 48 horas, pues realmente va a tener una seguridad de administración del medicamento sin tenerle pues ningún temor en cuanto al cierre prematuro del ductus. En este estudio, donde involucraron 6.008 pacientes, a 1.621 le administraron indometacina y 4.387 no estuvieron expuestas a indometacina, encontramos que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en términos de hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, cierre prematuro del ductus, mortalidad perinatal e hipertensión arterial diastólica. Estas pacientes todas con menos de 32 semanas de gestación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el uso de la indometacina antes de iniciar la semana 32 no parece incrementar el riesgo del resultado adverso neonatal. Siempre digo no parece, porque acuérdense que en los estudios controlados, así sean de excelente diseño epidemiológico, no son la verdad absoluta. No hay absolutamente ningún metaanálisis que me pueda decir
con absoluta seguridad de que lo pueda administrar, pero parece que no tiene ningún problema si lo utilizamos de esta manera segura, entonces lo podríamos administrar. Tocolisis de mantenimiento. Una de las piedras del zapato de nosotros los ginecobstetras, y más si nos dedicamos de pronto a la práctica privada, porque lo tenemos rutinariamente, lo utilizamos, pero los estudios han mostrado que no tiene absolutamente ninguna efectividad. Comparamos 855 pacientes a las cuales les doy tocolisis de mantenimiento versus 735 a las cuales no les administro ningún tratamiento, sencillamente las comparo con placebo y me doy cuenta que la tocolisis de mantenimiento no me previene el parto pretérmino, no me previene la amenaza de parto pretérmino recurrente y no tiene absolutamente ningún impacto en las tasas de síndrome de dificultad respiratoria, de muerte perinatal y de bajo peso al nacer. Entonces, tocolisis de mantenimiento, a pesar de que se sigue utilizando mucho más de costumbre, ya porque nos lo incorporamos en el chip, pero realmente los resultados son exactamente igual a si ustedes solamente les dan sus 48 horas de tocolítico. Entonces, la tocolisis de mantenimiento no reduce el parto pretérmino, cuando miro todos los tocolíticos en ORs agrupados, no reduce la amenaza de parto recurrente y no me disminuye la muerte perinatal ni la admisión a la unidad de cuidado intensivo perinatal, neonatal, mucho menos la morbilidad perinatal. Entonces, se continúa el uso de tocolítico después de 48 horas hasta 7 días después, a pesar de una clara evidencia de pérdida del efecto de beneficio, sin pensar nuevamente en la seguridad de la madre, en la seguridad del feto, porque acuérdense que todos tienen efectos secundarios. Entonces, para concluir, ¿qué nos queda en el manejo farmacológico? Que me logren evitar el parto antes de las 48 horas una vez administrado el tocolítico, absolutamente todos. ¿Quiénes se quedarían? El placebo, ¿no? El placebo o no dar tratamiento. Que me logren que no tengan efectos secundarios, sacamos a los beta-miméticos, efectos fetales, indometacina después de la semana 32, ya saben, y que sean costo efectivos en cuanto a costo económico y efectos secundarios, pues nos quedaríamos con los bloqueadores de canales de calcio y el sulfato de magnesio como neuroprotector antes de la semana 32. Muchas gracias por su atención.